Saludos, estimados estudiantes de la materia de Cálculo 1. Vamos a iniciar nuestro tópico correspondiente a esta semana, la última semana de abril, cuya programación será del lunes 27 de abril al 3 de mayo. Vamos a estar trabajando siempre con la tercera unidad y con los tópicos, ¿verdad?, de la aplicación de los teoremas y la consolidación con la aplicación a problemas de la vida diaria. Iniciemos pues recordando que trabajamos con el concepto de límite y la propiedad del límite. Principalmente teníamos el concepto y la primera definición del límite, seno de x sobre x, y todo ese teorema era igual a 1. ¿Lo recuerdan de la semana pasada? Entonces, ese era el teorema que habíamos estudiado la semana anterior. Por ahora vamos a trabajar con este segundo teorema y la combinación de los mismos. Entonces veamos. Tenemos, por ejemplo, límite cuando t tiende a 1, de 1 menos coseno al cuadrado de t menos 1 sobre t menos 1. Debemos de recordar, ¿verdad?, que nuestro argumento en este caso es t menos 1. Por lo tanto, ahí vamos a realizar el cambio de variable. U es igual a t menos 1. Por lo tanto, ¿verdad?, si quiero despejar t va a ser igual a u, y este 1 que estaba restando pasa a sumar. ¿De acuerdo? Ahí tenemos t. Recordemos que t tiende a 1. Entonces, ¿a cuánto va a tender u? Aquí tenemos esta expresión aquí arriba. U va a ser igual a t menos 1. U va a ser igual, escribamos por acá, a t que vale 1, 1 menos 1. Por lo tanto, u es igual a 0, lo que es lo mismo expresar que u, punto y coma es este, ¿va?, que u tiende a 0. Y ahora podemos plantear el límite con el cambio de variable, que nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos quedaría límite cuando u tiende a 0. ¿De quién? De 1 menos el coseno cuadrado. 1 menos el coseno al cuadrado de u, porque fue el cambio de variable que realizamos, sobre, miremos la ecuación, esto que está aquí abajo sería la variable u, y la expresamos. Entonces nos quedaría sobre u. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a aplicar únicamente el teorema. Solo aplicamos el teorema. Y ya sabemos que todo esto, al momento de evaluar, si evaluamos, todo esto, ¿a qué va a ser igual? Según el teorema que planteamos al inicio. Recuerden que todo eso va a ser igual a ¿qué? A 0. Eso es igual a 0. Y entonces solamente basta con sustituir. Eso es igual a 0 y ya resolvimos esa situación,
Pero debemos de tomar en cuenta algo porque suele suceder. Y quiero explicárselos a continuación. Generalmente observen, adrede hice que este cuadrado visualmente usted no se fijara, pero recuerde que en el teorema no lleva este cuadrado, ¿ya se fijó? Ahí el exponente 1, por lo tanto no podríamos aplicar el teorema cuando esté elevado al cuadrado. Cuando esté elevado al cuadrado no lo podríamos aplicar. Entonces todavía, aunque por unos instantes pensamos que el límite ya estaba resuelto, debe de tomar en cuenta que todavía ese cuadrado debemos de quitarlo de esa expresión. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que factorizar límite cuando u tiende a 0 y arriba me quedaría, como es diferencia de cuadrado, 1 menos coseno de u por 1 más coseno de u. ¿Se fija? Sobre, ya saben que este 1 sobre 1 sobre u, ¿verdad? ¿Cuánto nos había quedado? Sobre u. Perfecto. ¿Sí? Vamos a borrar este 1 aquí. Nos quedaría sobre u. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a separar esos límites que tenemos ahí. ¿Cómo nos quedaría separando esos límites? Límite cuando u tiende a 0. Y vamos a separar esto que tengo aquí, miren. Vamos a dejarlo ya listo para ahora sí aplicar el teorema, que me quedaría 1 menos coseno de u sobre u por, aplico de nuevo límite aquí a la última expresión, que sería aquí límite. Voy a escribírselos ese otro límite con otro color para que lo puedan diferenciar los dos límites. Límite cuando u tiende a 0, ¿de quién? De 1 más coseno de u. Voy a escribirlo por acá porque no me alcanza por el espacio de la pizarra. 1 más coseno de u. Y a la hora de evaluar, esto es igual a 0. Y 0 por este otro límite que usted tiene aquí, eso me va a dar igual a 0. De esa manera es que se aplica correctamente el teorema del coseno. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Correcto, ya habíamos evaluado ese. Vamos a la siguiente. Veamos el siguiente problema. Ahora veamos ese límite planteado. Lo primero que tenemos que hacer antes de transformar, ¿recuerdan el algoritmo? Es evaluar. Si evalúo, desaparece esta palabra. No lo olviden. Desaparece la palabra límite junto con el valor que nos plantean de x. Por lo tanto, me quedaría el 3 únicamente evaluarlo en el lugar de x. 5 por 3 elevado al cuadrado y todo eso está elevado a la 0. Por lo tanto, me queda 3 al cuadrado, 9. 5 por 9 elevado a la 0. 9 por 5, 45. Y todo número elevado a la 0, eso es igual a ¿cuánto? A la unidad. Y ya tenemos resuelto ese límite. Continuemos. Ahora tenemos el caso del límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre 5x. Me quedaría límite
cuando x tiende a 0 y tenemos que hacer un cambio de variable. Ese 3x va a ser igual a u. Entonces, seno, voy a volver a escribir esa expresión con otro color para que sepamos qué es lo que nosotros vamos a sustituir sobre 5x. Aquí vamos a sustituir la x que tenemos aquí. Por eso se los escribo en otro color para que sea más fácil identificarlo. Por ejemplo, miren aquí. U va a ser igual, ya sabemos, a 3x. U es igual a 3x. Por lo tanto, x va a ser igual a u sobre 3. X va a ser igual a u sobre 3. Muy bien. Pero como x tiende a 0, entonces si usted sustituye ese 0 aquí, entonces u tiende a 3 por 0, 0. ¿De acuerdo? Ahí ya nosotros tenemos la sustitución realizada, ¿verdad? Lo que vamos a sustituir, esto que tenemos aquí. Entonces vamos a agregarlo dentro del límite, que nos quedaría de la siguiente manera. Entonces límite, cuando el seno de 3x, que ya dijimos que ese 3x sería nuestra u, sobre 5 por x, pero aquí dijimos igual que era igual x a u sobre 3. U sobre 3. ¿Ya? Cuando u, aquí recuerden que ya no vamos a escribir x, sino u. Cuando u tiende a 0. Entonces, esta 3 y este 5 de constante van a pasar el inverso. Ahí lo tenemos, 5 sobre 3, entonces él va a pasar 3 sobre quinto, 3 sobre 5, fuera del límite. Entonces, límite cuando u tiende a 0 del seno de u vamos a escribir de nuevo esta expresión sobre u. Entonces toda esta expresión vale 1. Entonces 3 quintos por 1 nos va a dar un resultado a 3 quintos. Y de esa manera nosotros hemos calculado el límite. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier pregunta, recuerden que pueden dejármelo en el hilo de esta semana en nuestro foro de consulta. Ahora analicemos cuando se trabaja con funciones que contienen la función exponencial natural. Los 4 siguientes límites ameritan esa atención especial que nosotros debemos de dar cuando aparecen límites de este tipo. ¿De acuerdo? Límite cuando x tiende al infinito de e a la x va a ser igual al infinito. Miren esta otra expresión, límite cuando e a la x, cuando x tiende a menos infinito nos va a dar 0. Cuando tengo e a la menos x de x tiende al infinito, 0. Y aquí me va a dar infinito. No importa que sea infinito negativo o positivo, me va a dar infinito. Recordemos que en este punto es importante retomar la función exponencial. Esta es la función exponencial positiva, no lo olvidemos. Esta que tenemos aquí, e a la x, y es una curva
ascendente, ¿verdad? De forma exponencial, ¿bien? Y luego aquí tenemos la curva descendente porque tenemos que es la negativa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la asíntota horizontal que sería nuestra recta o nuestro eje y igual 0. Sería el eje X, y igual 0. Veamos el siguiente ejemplo, que dice así. Determine si la gráfica de f de x igual a 6 entre 1 más e a la x tiene una asíntota horizontal. Entonces, vamos a determinarla. Recuerden que debido a que f no es una función racional, esta que tenemos planteada aquí, es necesario analizar el límite cuando x tiende al infinito de f de x. Entonces, vamos a analizar el infinito y cuando tiende a menos infinito. ¿De acuerdo? Vamos a analizarlo de las dos maneras, en virtud del tercer resultado proporcionado por lo que habíamos analizado anteriormente. Les hago remembranza de lo que tenemos anteriormente. Esto nos va a ayudar a resolver el ejercicio planteado a continuación. Entonces, vamos a buscar si tiene una asíntota horizontal. Entonces, la asíntota horizontal la vamos a calcular de la siguiente manera. Límite cuando x tiende al infinito de 6 entre 1 más e a la menos x, que es la función que nosotros tenemos ahí. ¿A qué va a ser igual esto? Entonces, apliquemos el límite, le vamos a aplicar a cada expresión que nosotros tenemos ahí. En este caso, se lo vamos a aplicar al numerador y se lo vamos a aplicar el límite al denominador. Me quedaría así. Límite cuando x tiende al infinito, le vamos a aplicar el límite al numerador ahí, de 6 entre, y le aplicamos al denominador. Se lo vamos a aplicar al denominador y me quedaría límite cuando x tiende al infinito de 1 más e a la menos x. Y ahora vamos a evaluar. Evaluando, ¿cómo me quedaría evaluando? De la siguiente manera. Límite de una constante, la constante misma, sería 6, entre, ahora nos vamos a la tabla que límite de una constante sería la constante misma, más límite, acordémonos de las fórmulas anteriores, por aquí le voy a decir que vamos a aplicar límite a e a la menos x. Veamos, en las fórmulas anteriores lo teníamos. Y ahí lo tenemos. Límite cuando e tiende al infinito, ¿verdad? Al infinito, e a la menos x sería igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces simplemente vamos a utilizar esa expresión a la hora que estamos evaluando aquí. 1 más 0, nos queda 1 y la respuesta sería 6 entre 1, 6. Y de esa manera vamos a estar resolviendo límites cuando x tiende al infinito. Bien, de todas maneras, como ya aquí encontramos ese valor 6 y el problema me pedía que si tiene alguna asíntota horizontal, lo que basta es hacer lo siguiente. Entonces, si ese resultado me dio así, y es igual a 6. Ese es el resultado de nuestra asíntota horizontal. Luego, debido a que el límite cuando x tiende a menos infinito, vamos a probar cuando le aplicamos límite cuando x tiende a menos infinito de la función,
¿verdad? E a la menos infinito, e a la menos x es infinito. Entonces eso me quedaría 0, ¿de acuerdo? Que si yo le aplico aquí en el inciso B, me quedaría límite cuando x tiende a menos infinito de 6 sobre 1 más e a la x, perdón, más e a la x, ¿sí? E a la menos x, ya sabemos que eso, e a la menos x nos va a dar 0. Aquí te lo voy a escribir. 0, entonces me quedaría infinito, ¿verdad? Infinito más 1 da infinito, me quedaría al evaluar 6 entre infinito sería igual a 0. Recuerden que todo número entre infinito sería 0. De todas formas, ¿verdad? Ya hemos calculado la asíntota que nosotros tenemos para esa gráfica y nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a graficarla. Me quedaría los ejes X y Y tenemos los ejes X y Y. A borrar este eje de X y Y. Por aquí tendríamos la asíntota 6. La recta y igual 6. Y la curva, ¿verdad? Que sería en la mitad del que nos aparece en el numerador, nos quedaría aquí en 3. Y la curva sería de esta manera. Recuerden que como es asíntota, no logra pasar el eje, sino que nos queda, voy a volvértela a graficar para que te fijes bien. Vamos a graficarla mejor, le vamos a dar un color rojo. Nos quedaría así la curva, recordando que la asíntota nunca va a cortar al eje Y igual 6 y esa sería la gráfica del tipo 6 entre 1 más e a la menos x. Con eso ya tenemos la función graficada. Bien, estimadas estudiantes de la carrera de diseño de interiores, hasta aquí la clase de cálculo 1 para esta semana. Será hasta el próximo video tutorial. Hasta entonces.